la vida de Richard, Dios. Gracias porque vos le pusiste aquí como ese pilar, Señor. Vos le pusiste aquí como nuestro pastor, Señor. Padre, yo te pido que vos puedas estarle dando palabra, oh Dios, palabra para tu pueblo, Señor, palabra que sale del corazón, Señor. Gracias por su vida, gracias porque realmente Él nos bendice cada día. En el nombre de Jesús le bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Grachi, gracias. Gracias. Buenos días, familia. Carlito estuvo bajo hoy. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Fue un gusto saludar a muchos de ustedes a medida que iban llegando. Siempre es un honor estar compartiendo la palabra del Señor. En esta mañana quiero hablar de grupos pequeños. Y así vamos a titular el mensaje de hoy, los grupos pequeños. Pero antes, lo que dije el domingo pasado también, gracias Fer, gracias. Si hubiera terminado ya el culto, estaría bien, ¿eh? Hemos escuchado la palabra de Dios, nos han motivado los hermanos a leerla, así que los felicito en este mes de septiembre, que varios, y hacen dinámico así el culto, pasan al frente y nos motivan para avanzar. Y en ese marco de celebrar el mes de la Biblia, yo quiero hablar del GPS, grupos pequeños saludables. Y de alguna manera tiene que ver con el GPS cuando andás perdido. Varios, acá lo ponen. ¿Y dónde estoy? Por ahí hay varios, sí. Bueno, también nos ayuda en ese sentido para direccionarnos, ¿no? Ahora, todos debemos preguntarnos por qué los grupos pequeños saludables son o deben ser importantes para nuestra vida. Me puedo remontar a cuando llegué a este lugar y lo primero que hicieron conmigo fue llevarme a un grupo pequeño en la escuela dominical. Y uno allí toma de los dones de otro, porque es verdad, los maestros nos enseñan con un amor tremendo, aprendemos, pero solo el domingo, un rato en la escuela dominical y otro ratito en el culto. En la escuela dominical todavía puede haber un ida y vuelta, ¿no? En la escuela dominical vos podés decir lo que pensás, agregarle a la sabiduría del maestro la que Dios te da a vos, o preguntar, yo no entiendo esto, ¿cómo es? ¿Tenía ombligo o no tenía ombligo Adán? No, eso no lo vayas a preguntar. Pero no alcanzaba. Y recuerdo empezar con algunos matrimonios de la mano de Mario y de Graciela, tiempos de estar en las casas de cada uno, y de repente los hombres nos íbamos para un lado, las mujeres para el otro. Vaya a saber todo lo que hablaban las mujeres, no se meta ahí, no se meta. Pero orábamos también después unos por los otros, y nos ayudaba a enraizarnos en la palabra de Dios y en la comunión de los unos con los otros. ¿Usted me va entendiendo? Es algo sencillo, pero está en la palabra de Dios, ¿eh? El estar en comunión. Y al momento de celebrar la palabra de Dios, de recordar la importancia que tiene en la vida de cada uno, tenemos que también empezar a ver lo que nos invita a hacer. ¿Me explico? La Biblia nos invita a hacer cosas. Guiados por el Espíritu Santo siempre, si no es imposible. Nadie puede ni tomar decisión para salvarse si no fuera guiados por el Espíritu Santo. Entonces, debiéramos preguntarnos, entre otras preguntas que van a salir de la palabra de Dios, ¿por qué los grupos pequeños saludables son tan importantes para el desarrollo, para mi propio desarrollo, para el desarrollo de la vida del creyente? Y le aclaro que a mí me encantan los domingos de adoración. Me da energía, yo allá atrás me muevo hasta un poco, levanto mis manos, aplaudo contigo. Me da energía llegar al culto de adoración, al culto central de nuestra comunión y de nuestra comunidad, y abrazarte y recibir tus palabras y recibir tu abrazo también. ¿O no es bueno eso? Para algunos es bueno. ¿Es bueno o no es bueno? Ahí me gustó un poco más.
y poder adorar contigo. Me siento amado con tus palabras, con tu aliento, con tu ánimo, ¿verdad? Y hay domingos que el Señor me desafía para poder armar la prédica, pero hay otros que me desafía a través de la prédica de Mario o de algún hermano o hermana que predique. Entonces, ¿por qué GPS? ¿Por qué grupos pequeños saludables? Y basta solo leer Hechos. Si usted se detiene, y a esto que nos invitan a leer en el libro de los Hechos, va a encontrar la importancia de pertenecer, además del culto general, al grupo pequeño. La iglesia de Jerusalén da el modelo más grandioso sobre el crecimiento explosivo. ¡Wow! Palabras que incomodan, ¿no? Pero desde Hechos 1, si usted lo lee, va a ver que habían 120 cristianos. 120. Y cuando llegamos a Hechos 4, el número asciende a 5.000. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Los estudiosos creen que si se agregan a esa información mujeres y niños, la iglesia al menos tendría unas 15.000 personas. Mega iglesia. Mega iglesia. Y ya para Hechos 21 aprendemos que hay decenas de miles de creyentes en la iglesia primitiva. ¿Lo ve? Entonces lo primero que uno quizás se pregunta en esa situación es, che, ¿y dónde metían todas esas personas? ¿Dónde metían tanta gente? Y si usted ve Hechos 5:4, le va a estar respondiendo a esa pregunta. Mire, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar, ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Se reunían en grandes grupos para adorar y en pequeños para el compañerismo. ¿Y sabe qué? Aún funciona esta estrategia. Es bíblica. Si la iglesia va a estar sana, debe hacerse, mire, más grande y a su vez más pequeña. Más grande y más pequeña al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, más grande a través de servicios de celebración y adoración como estos. ¿Acaso no lo enriquece? ¿Acaso no lo alienta en la semana? A mí sí. Y supongo que a vos también, porque si no, no estarías acá, ¿no? Si vos te sentís mal, no te sentís amado, no te sentís que sos parte, probablemente no vengas. Ahora, también grupos chicos, grupos pequeños. Ahora, ¿cómo hicieron estos primeros grupos pequeños? ¿Y cómo pensamos en esta expansión, en esta forma explosiva de hacer crecer la iglesia? Lo que sea que hayan hecho, nosotros también deberíamos estar haciéndolo. La Biblia nos da respuesta y nos dice cómo. Mire, vaya a Hechos capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 42. Hechos, capítulo 2, desde el verso 42. Dice así. Marquen su Biblia ese 42, Tiene que estar con flujo ese 42. Dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y ¿en qué más? En las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿sabe cómo estaban? Juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando
unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo? Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. ¡Qué fuerte! ¿Y sabe qué es perseverar? Perseverar es tener constancia y continuar en lo que ya se había empezado. Hubo una revolución y las personas se sumaban a ella. Y créanme que por más que hablen mal de los pastores y de las personas que están al frente y dicen que son todos curreros, bueno, hay algunos que son curreros, no vamos a mentir, ¿no? Pero no es el propósito el dinero del pueblo. Ni usted hoy tiene que vender sus casas. De hecho, ellos vendían lo que tenían de más, porque decían, para la eternidad no lo necesito. Y ayudaban a los otros. No es esto para hoy, era para esa iglesia primitiva. Pero sí, esa visión y la enseñanza que emana de estas palabras, sí son para vos y para mí. Es importante que estemos en comunión y que nos empeñemos y nos dediquemos para obtener lo que Dios manda a la iglesia. ¿Dice ahí? ¿Dice amén hasta ahí? Y en este caso, ¿sabe qué tiene que ver? Tiene que ver con buscar, nos invitaban a seguir leyendo la Biblia, buscar de Dios qué es lo que Él quiere. No se trata de lo que yo pueda decir acá hoy. Se trata de lo que Dios ha estado planeando desde el principio para tu vida. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Sabés lo que Él quiere hacer contigo hoy? ¿Sabés lo que Él quiere hacer contigo hoy? ¿Conocés cuál es tu don espiritual para ponerlo al servicio del Espíritu Santo y por ende de la iglesia, no? Pero lo primero es, estoy aquí, Señor, envíame. ¿A quién? A Richard, no. A mí, a vos. Fue así como fueron creciendo espiritualmente, porque se mantuvieron fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Y esto tiene que ser un mojón en nuestra vida, tiene que haber un cartel en nuestra mente y en nuestro corazón que nos quede bien claro esto. No los apóstoles de hoy, sino los que dejaron registrados, inspirados por el Espíritu Santo, esos apóstoles. Lo que ellos enseñaban, los que escuchaban entendían, esta es palabra directa de Dios para mí, y eso es lo que tenés que hacer vos, no lo que digo yo hoy, la palabra de Dios. ¿Dice amén hasta ahí? Ahora se ve que ellos enseñaban en los atrios del templo el día que se reunían, y la gente estudiaba sus enseñanzas con mayor profundidad en sus hogares, con sus familias, con sus vecinos, con sus amigos. Y al hacerlo, ¿sabe qué pasó? La iglesia creció, la gente maduró espiritualmente, haciendo una iglesia tan fuerte en la doctrina que nos llega hasta hoy su impacto. ¿Lo ve? Y otra cosa, además de mantenerse en la doctrina bíblica y crecer solo en ella, sin inventos, lo que hacían era pasar tiempo de compañerismo. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia se reunía en los hogares para comer. Bueno, si es un buen bautista, tiene que haber comida. Pregunte a la comisión asesora y va a ver lo rico que manda Charito a veces. Como no pudimos traerla a la comisión asesora, dijimos, tengo que hacer algo. Y le pedimos a Homero. Entonces trae Homero lo que hace Charito. Pero si es un buen bautista, va a haber comida por medio. Pero nunca va a faltar y va a estar por encima de cualquier cosa que hagamos, de cualquier actividad, aunque sea de recreación, va a estar primero y sobre todas las cosas el hacer tu voluntad, Dios mío. ¿Sabe? El Salmo lo dice así, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está, ¿dónde? En medio de mi corazón. Va a todos lados conmigo y me permite discernir si esta decisión que estoy tomando está bien o está mal. ¡Wow! Pero el compañerismo y el pan iban de la mano en aquel tiempo.
dice que la iglesia primitiva se reunía en los hogares para comer y desarrollar relaciones entre sí. Y en medio de eso, ¿sabe qué hacían? Lo que hicimos hoy, lo que Fanny y el equipo nos invitó a hacer: adorar a nuestro Dios. Ellos adoraron. No solo se dedicaban a partir el pan y a la oración, estaban alabando a Dios, hacían que la Escritura sea enseñada y vivida de manera apropiada en la comunidad local y global, porque por eso Pablo salía a los otros lugares y seguía marcando la dirección a la cual había que seguir. Usaban las Escrituras no simplemente como una herramienta, sino como la voz de Dios que habla en las vidas. Y lo más importante es que contextualizaban el Evangelio para que dé respuesta a las preguntas que ellos se hacen. ¿Sabe? El otro día golpearon aquí la puerta, no a mí, y se encontraron con la secretaria y dice: quiero hablar con los pastores, porque decidí salir de la calle e irme a un hogar. Y ellos fueron los que me motivaron. Nosotros no estábamos, pero me llega la noticia de mano de la secretaria de la iglesia. ¡Ey! Contextualícelo. La palabra de Dios nos dignifica, nos hace dignos. Vivir la vida como uno debe vivirla y entender en la posición que uno está de miserable. ¿Y cómo? Estando juntos. Estando juntos. Hierro con hierro, como dice el proverbio. Se aguza, se afila. ¿Y es importante el culto? Sí, mire, muy importante. Siempre elijo dar estas, cuando tengo dos opciones a elegir, siempre elijo esta alegoría, o como quiera llamarle. ¿Cuál de sus dos piernas es más importante para caminar? Sí, si no, tire la otra, la que no le sirve, tírela. No, las dos, sin las dos no puede caminar bien. Bueno, el culto central es al que más le tenemos que poner pilas, pero qué importante es la comunión de los unos con los otros en la semana. Las semanas se hacen largas cuando no comparto el pan, cuando no comparto la adoración, cuando no me uno a orar por y con mis hermanos. Y a la vez lo contextualizo. No hablo solamente generación de víboras, hipócritas, incircuncisos, fariseos, porque no me van a entender nada si yo digo esto. Ahora, si yo digo que usted está en una condición complicada delante de Dios y que la muerte nos va a alcanzar en algún momento y usted necesita un salvador, un abogado, que interceda por usted, bueno, eso nos va a entender todo el mundo. Todo el mundo, porque cada uno conoce la situación. El fin de semana falleció un tío de Pau. No nos relacionábamos tan cerca, pero nos relacionábamos algo. Y cuando voy, hay otro familiar de Pau y me dice: Richard, venía a hablar conmigo. Se había quedado medio solo y digo: te regalaste. Y ahí primero empecé a escucharlo y dejé que él hablara de sus anécdotas, de su vida. Primo de mi suegra, es muy querido también. Y mientras él habló no había problema y charlamos de sus viajes y de sus cosas, pero cuando le dije Dios, dijo: ups, perdón, se levantó, me tengo que ir. Dios, no quiero saber de Dios. Y yo me quedé con pena, pero a la vez afirma esto que te digo: esas cosas la gente la entiende y toma decisiones de seguirlo o de no. Problema de ellos. Alguien vino, porque en todos los velorios de la familia de mi esposa me han dado la oportunidad de traer una palabra. Y la familiar que había fallecido, ateo al máximo, querido también, pero ateo al máximo, y alguien vino: nos gustaría escucharte. Y yo le dije: mirá, yo no tengo problemas, pero el familiar más cercano es el que me tiene que pedir, de lo contrario yo no voy a hablar. No siempre podemos dar testimonio de la palabra, pero sí pudimos abrazar, sí pudimos acompañar, sí pudimos consolar, sí pudimos llorar con los que lloran. Y esa fortaleza, aunque a usted le parezca loco, viene de tener comunión unos con otros. Porque en la semana yo había estado en varios discipulados, algunos que doy yo y otros que recibo yo, Y eso nos alegra, nos fortalece, nos recuerda la palabra, nos abraza, nos consuelan en ese grupo.
Esto es comunión. Otra de las cosas que pasaban era que hacían un servicio mutuo. Los grupos en casa se convirtieron en una vida de ayuda mutua, de manera práctica, satisfaciendo necesidades reales. Se ayudaban a crecer y a madurar entre todos. Y no hablamos solo de dinero, pero a veces hay personas que la están pasando mal, y gloria a Dios por aquellos que traen a nuestra canasta del amor su generosidad y dejan algún kilito, de lo que sea, o litrito, porque bendicen a los hermanos y velamos por la necesidad. Pero a veces la gente pasa cosas acá adentro que la tienen agobiadas, ahogadas en el corazón. Y si nosotros no usamos uno de los talentos más lindos que Dios nos dio, como nuestros oídos para escuchar, y en su momento dar una palabra que sea como aceite a una herida, eso acá a veces no se da. En el grupo pequeño sí se da. En un grupo pequeño contextualizado sí se da. Servir, ayudarnos a crecer y a madurar en la palabra de Dios. ¿No se durmió? ¿Sigue ahí? Buah, alguno se durmió. Otra cosa, y por supuesto que no va a faltar nunca en un grupo, es la evangelización de los otros. Cuando mi esposa me empieza a hablar de las compañeras de su trabajo y cómo Dios la usa ministrándole en cosas normales, ¿no? de las cuestiones de la vida, y me cuenta sus historias en nuestras charlas al llegar la noche, yo siempre estoy pensando, oye, ¿cómo haría una reunión con todas tus compañeras para evangelizarlas? Me encanta que les dé consejos prácticos para la vida, como madura que es mi esposa y como mujer. Pero mi mente se va siempre más allá. ¿Qué va a pasar con su eternidad? Porque la vida es cortita. La eternidad no. O sea, que evangelizaban y cada día, dice la Biblia, se entregaban al Señor o se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Si la persona ponía su fe en Cristo a diario, me explico, si habían personas que a diario se entregaban, había mínimo de 365 conversiones. Renovemos nuestra mente. Porque eso se lleva a cabo si los grupos están llevando adelante la gran comisión dada por Dios, compartiendo las buenas nuevas. Estos pequeños grupos que el libro de los Hechos nos enseña eran un reflejo, escuche bien esto, eran un reflejo de la iglesia mayor, de la comunidad, del momento que estamos todos juntos. Y esto lo transportaban a diferentes lugares y a diferentes personas. Por lo general, estaban cumpliendo los 5 propósitos de la iglesia, que lo saca, ¿sabe de dónde? De la palabra pesca. Si usted se acuerda de pesca, recuerde que Jesús dijo que nos iba a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Bien, la palabra pesca indica proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Y todas estas cosas tienen que estar, es necesario que estén a diario en tu vida. Y por lo general los grupos pequeños de hoy solo cumplen 1 o 2 de esos propósitos. ¿Está en algún grupo? Voy a poner los lentes para ver si se levantó alguna mano. Por allá veo 1, 2, 3, 4. ¿Hay más manos? ¿Está en algún grupo? Bien, bien. Felicito a los que están en grupos de discipulado, de comunión. Y si no estás, no es que no te felicite, te felicito también, porque hoy vas a tomar la decisión de ver cómo Dios te va a llevar a ese lugar para el crecimiento personal. ¿Dice amén? Todos decían amén, Ahora, las iglesias bautistas son libres de organizar reuniones adicionales fuera de la reunión principal, pero es importante considerar que esos pequeños grupos deben fomentar la unidad de la iglesia y no dividirla. ¿Me escucha? Y no dividirla. Y quiero que pongan atención a esto, porque a veces hacemos del grupo pequeño
el lugar más importante. Y ese no es el lugar más importante. ¿Es parte? Sí, pero acá tenemos que estar. Domingo, ¿día de quién? Del Señor. Pablo exhortó a los efesios a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Hablar una misma cosa, sin divisiones y perfectamente unidos en una mente y parecer. Los que están estudiando 1 Corintios. Una misma mente y parecer. Los grupos pequeños tienen el potencial de ser una herramienta para mantener la unidad y el crecimiento de la iglesia cuando son dirigidos sabiamente. Me apuro un poco, prometo. Los grupos pequeños ayudan a los miembros a vivir los principios del pacto de su iglesia y proporcionan un contexto para que los miembros cultiven relaciones profundas. Si hay algo que nos debe mantener en la iglesia es su palabra, pero no es lo que nos hace entrar a la iglesia. Un abrazo nos hace entrar a la iglesia. Una palabra de aliento nos hace entrar a una iglesia. Que nos hagan sentir bienvenidos nos hace entrar a una iglesia. Que nos hagan sentir especiales y que no pasemos desapercibidos. Por más que depende del carácter, yo hubiera querido pasar desapercibido, pero alguien se acercó y me abrazó. Y me dijo, no sos uno más de los que pasaste por ahí. Usted conoce la historia. Los grupos pequeños tienen como objetivo, la edificación de los miembros mediante el estudio de la Biblia, la discusión del sermón o la lectura de un libro cristiano, y esto tiene que ver con discipulado. Además, las reuniones permiten a los miembros orar mutuamente sobre las necesidades personales, un espacio para abrir el corazón y además orar por el ministerio de la iglesia. Mire, recuerdo, todavía parece que la escuchara en mi mente, nos juntábamos en aquel tiempo con Mario, con Esteban, con Gabriel Rey, que algunos quizás conozcan, y qué bueno era para mí que oraran por mí. Y recuerdo a Mario, le dije que tenía cierta situación económica, y en mi trabajo, no, en aquel tiempo trabajaba en la vidriería, no sentía que me estaban valorando, y aquel día Mario oró por mí, y oró para que Dios abriera la puerta de bendición. Y en ese año me llevaron ayudante del gerente. Y no lo voy a decir que lo hizo Mario, porque no quiero que todos hagan fila para que Mario ore por usted. Pobre pastor, hay que cuidarlo. Pero qué bueno fue para mí oír de palabras. En aquel momento no era ni el pastor, era un hermano más. Estábamos sirviendo y teníamos una comisión de servicio. Pero me alentó a seguir adelante. Y vi la gloria de Dios, ¿dónde? En el grupo pequeño. También. La unidad se fortalece cuando los miembros oran por la predicación regular de la palabra. Los jóvenes, los matrimonios, los ancianos y las necesidades de la congregación. Ayer llegué y lo primero que hice fue ir a saludar a los adolescentes que estaban chiveando allí, ¿no? Estaban su tiempo de juego al principio. Y las pelotas habían quedado arriba de las nubes, no tan arriba, las nubes que están en el gimnasio. Y Pablito, con su talento de arquitecto, y puso como 3 palos atados con cinta y uno cruzado y andaba sacando las pelotas. Y me quedé con ellos ayudándolos. Pero vos veías cómo hace esas pavadas y reírnos y cuidarnos entre nosotros, porque Pablito estaba al borde de la escalera, hace que la comunión sea más profunda, hace que nos sentamos cuidados. Pablo se bajó de la escalera, yo lo tenía agarrado así, ¿no? Después la madre me mata y el padre, si se caía Pablito de ahí. No le puedo decir, mire, está todo, cambió de forma, no le podía decir eso. Y me abrazó Pablo y me dijo, gracias Rich, y no saben lo lindo que fue ese momento. Y te hablo de 6-7 minutos que estuve ayer con ellos. La comunión es tan importante, tan importante. Cada miembro de un grupo pequeño tendrá de 2 o 3 momentos al mes para pasar tiempos con otros en la palabra y en la oración, para cuidar a los demás y para dejarse cuidar. Y usted quizás hoy sea más lenta mi prédica y que me estoy ajustando mucho a mis líneas, pero para mí es muy importante decir lo que Dios me dijo directamente.
Y se engancha con la del domingo pasado, que le decía, deje que algún buen samaritano lo cargue. Bueno, en los grupos pequeños está lleno de buenos samaritanos. Y lo interesante que si perteneces a un grupo pequeño, tú eres uno de ellos. Para los miembros que hacen malabarismos con sus agendas ocupadas, esta estructura les es útil para lograr un verdadero y constante compañerismo, para profundizar su relación con Dios y con el prójimo. A veces andamos corriendo, no insistimos con la reunión de oración, porque sabemos lo que es salir de trabajar y venir acá, Sabemos el miércoles. Pero, amigos, no quiere decir que no sea importante estar juntos y acortar la semana. No quiere decir que no sea importante volver a adorar juntos en un grupito pequeño donde me sienta amado y cuidado. Porque cuanto más profundas son las relaciones, más se animan, confiesan pecados y buscan ayuda espiritual. Las necesidades prácticas a menudo surgen fácilmente. ¿Sabe dónde? En los grupos pequeños. O usted me va a decir que conoce a todos los que están acá. Saben lo que está viviendo, saben lo que sufre, saben lo que está pasando. Y no, y ni yo tampoco, aún conociendo la mayoría, y diría que los conozco a todos, pero no llego. Sin embargo, un grupo pequeño sostendría nuestras manos cuando éstas tienden a desfallecer. En el nacimiento de un hijo, en la enfermedad, en las dificultades económicas, en la situación del matrimonio, en el duelo, nuestras manos pueden ser sostenidas en un grupo pequeño. Sigo avanzando. Los grupos pequeños se dan cuenta de las oportunidades para cuidar a los miembros y esa información, con la debida autorización, se puede transmitir al pastor para el cuidado integral, espiritual, y a los diáconos para las necesidades prácticas. También esos grupos pequeños no estarían solos si se manejan como una célula más del cuerpo. ¿Me explico? De esta manera, los grupos pequeños son una herramienta que se conecta mejor a los miembros entre sí y con los líderes de la iglesia también, y son un gran espacio para formar relaciones y discipulado. Y vos las necesitás como yo, tanto como yo. Encontrar relaciones de discipulado frecuentemente es un desafío para los miembros, pero los grupos pequeños brindan un contexto donde esta relación se forma y donde esa relación crece eficazmente. Si vos estás en un grupo pequeño, vos sabés lo bueno de él. Si no estás, te invito a que te hagas parte de uno de ellos para crecer y para sentirte contenido también. A veces, no sé si te ha pasado que uno mira de afuera las cosas y te dice, ¡ay, esto es así, así! Y vos que estabas en medio del problemón y para vos era algo que parecía que no tenía solución, resulta que decías, pero qué pavada, eso pasa en los grupos pequeños. Bien. Quiero ver, y con esto voy ya entrando en la recta final, algunos grupos pequeños pueden también fracturar la unidad de la iglesia. Entonces, a la hora, si estás en un grupo pequeño, en un grupo de discipulado, como le decimos, quiero que tengas estos puntos en cuenta. Uno, cuando el grupo pequeño se conduce fuera de la reunión principal. ¿Qué es esto? Es necesario que prioricemos la reunión de toda la iglesia. Los grupos pequeños nunca deben convertirse en un sustituto de la asistencia a la iglesia. Mire, si un domingo no puede venir, bueno, acá nadie le va a decir nada aunque no venga, ¿no? Pero por vos lo digo, no es bueno que no estemos acá el domingo. Y no porque hoy me toca predicar, vengo, Fui a la escuela dominical, absorbí de lo que enseñaba el maestro y de lo que decían los compañeros de la escuela. ¿Cuánto crecimiento yo logro cuando obedezco? La obediencia, lo voy a decir siempre, es la marca de todo discípulo. ¿Usted es discípulo de Cristo? ¿Seguro? Obedezca. La asistencia a la iglesia es importante, es responsabilidad de todos, pero sobre todo aquellos que están al frente de los grupos pequeños de la escuela dominical, de motivar a las personas a estar hoy aquí adorando, ¿sabe quién? Al que vive por los siglos de los siglos. Si se trata de grupos pequeños,
como el lugar principal para la enseñanza y la transformación, el grupo termina trabajando en contra de la enseñanza de la iglesia en lugar de ser complementario. Y esto debemos velar todos, tanto los líderes de grupo como los que están participando de él. El ministerio de la iglesia local comienza con la reunión principal el día del Señor y avanza hacia las oportunidades como los servicios del sábado a la noche. ¿Ha estado en algún punto de jóvenes? A no ser que haya sido joven. ¡Qué lindo que son! Cuando me invitan a predicar, lo disfruto de estar con ellos, disfruto de su alegría, de sus formas, pero no ocupa el lugar de la reunión central, donde en todas las edades, de todas las culturas, de diferentes países, nos juntamos para adorar al que nos une. Amén. Cada iglesia local debe decidir qué priorizar fuera de la reunión principal, pero esos contextos adicionales no deberían dejar asientos vacíos el domingo en la mañana de ninguna manera. ¿Dice amén? No me falte los domingos. Entonces. Segundo punto de 3. Los grupos pequeños pueden fracturar la unidad cuando se ven como el contexto principal de las relaciones y se encierran en ellos mismos, o sea, cuando no tienen una puerta abierta para que otros puedan entrar. Es necesario que... Recuerdo a algún amigo que amo, diciéndome, está viniendo mucha gente acá, ya no somos nosotros, y gloria a Dios que está viniendo gente. Pero cuando nos cuesta relacionarse, es lógico que tengamos esta forma de pensamiento. Pero no es sano. Un grupo sano abre la puerta al evangelismo e invita. Cada miembro de la iglesia local pactó con los demás miembros para vivir juntos en comunión. Los grupos pequeños permiten que las relaciones se formen rápidamente, pero los miembros deben comprometerse a establecer relaciones en forma general. No queremos que los grupos pequeños se vuelvan islas, sino que más bien que se unan a otros y estos a nosotros. ¿Lo ve? Si los miembros ven sus relaciones en la iglesia como contenidas principalmente en sus grupos pequeños, no se preocupan por los otros creyentes y del pacto que hay en la membresía general. ¿Por qué? Porque mi chacrita, como decimos en Uruguay, ¿no? Tira para su chacrita. Olvídese, esto no está en la visión de Dios. Tercero, los grupos pequeños pueden fracturar la unidad cuando ellos se dividen la edad y la etapa de la vida. ¿Sabe? Usted no precisa decirle a un abuelo que se acerque a otro abuelo y se cuenten sus situaciones, porque eso es natural. Usted no precisa decirle a un adolescente que se acerque a otro adolescente y se rían del pastor cuando dice algún chiste. Eso es natural. Vea por dónde están sentados los jóvenes y los va a ver medio agrupaditos. Pero el fomentar de la iglesia tiene que ver con que todos nos apoyemos juntos y que entreveremos todo esto. Porque, ¿sabe? Lo he escuchado muchas veces de venir personas y decirme, che, hasta los jóvenes vinieron a darme un abrazo. Cuán valioso es cuando un joven se acerca y le pregunta al abuelo, ¿cómo estás? Y la iglesia tiene que ver con eso. Y si nosotros nos encerramos en el grupito, dividimos y dejamos sin bendición, sin la bendición que Dios quiere dar a través tuyo a los otros. Por último, decirles que una iglesia saludable tiene grupos pequeños saludables que, dependiendo de su ubicación, pueden transformarse en una futura y nueva iglesia saludable. Esto es claro. Si en Maroñas, cuando no teníamos nada, mi madre y muchos de Maroñas se venían hasta acá con un esfuerzo enorme de participar con nosotros. Entonces empezamos a armar grupos allá. Y los grupos se cortaron y después pasó el tiempo y hoy tenemos una iglesia tremenda y hay grupos de discipulado en Maroñas también. Algunos nos están viendo y los saludamos. Entonces quiero, para terminar, decir que un grupo saludable puede transformarse en una iglesia saludable. Y voy a leerles algo. Dice, ¿por qué los grupos pequeños son vitales para nuestro crecimiento espiritual? Si lo quiere, esto se lo regalo. Mire, 1, es muy fácil esconderse en medio de una gran reunión, pasar desapercibido, pero es más difícil pasar desapercibido en un grupo pequeño. 2, es muy fácil mantenerse pasivo durante el sermón.
De hecho, a no ser por alguna sonrisa y algún amén, usted está quietito ahí. El que me mueve y hablo más soy yo. Pero tu timidez va a durar poco en un grupo pequeño y te va a permitir madurar. 3, existe poca rendición de cuenta en una reunión como esta. El seguimiento es mucho más sencillo en un grupo pequeño. Y ¿sabe qué? No es que queremos que des cuenta. Vos necesitas dar cuenta. Yo necesito dar cuenta. Si alguien no me dice que estoy equivocado, ¿cómo sé que estoy equivocado? 4, tendemos a pensar que importamos poco. Los grupos pequeños nos recuerdan siempre que somos amados. Tú eres amado. Y de acá te lo recordamos siempre, pero el grupo pequeño te lo puede transmitir cercanamente. 5, tendemos a pensar que importamos mucho. Vamos de un extremo al otro. Los grupos pequeños nos recuerdan que los demás también tienen problemas y necesitan compartir. 6, tendemos a pensar los demás necesitan escuchar esto en el grupo grande. En los grupos pequeños nos retan a aplicar la verdad en nosotros mismos. No me diga que no le ha pasado esto. Ay, si mi esposo o mi esposa escuchara esto, qué bien le hubiera venido. La realidad es que el que estoy acá y el que necesito escuchar soy yo. 7, tendemos a pensar, esto aplica para mí. La contraparte. Los grupos pequeños evitan que entres en el círculo vicioso de lástima autodestructiva y desprecio. Cuán valiosos son. Son 13, ya voy. 8. Cuando lloramos, no hay nadie que nos pregunte qué te sucede. En general creo que no pasa, pero más de una vez se debe haber algún oído después de haber llorado aquí y ni cuenta nos dimos, ¿no? Pero en los grupos pequeños se aseguran de que conozcamos el porqué de tus lágrimas. 9. No está permitido comer en la mayoría de los servicios de oración. Eso es una pena, ¿no? Pero imagínense todos comiendo como si fuera el cine, me dejan todo en la cajita del pot tiradas ahí. No va. Pero se come muy bien en un grupo pequeño. 10, debes estar quieto durante la predicación del pastor, más te vale. No, eso es chiste. Los grupos pequeños te permiten tener conversaciones profundas e inesperadas con la gente. 11, mis convicciones no son confrontadas en un grupo grande. Cuando el espíritu se mueve en un grupo pequeño, tienes tiempo para ir más despacio y masticar y cambiar. 12, nadie ora por mis necesidades. No todos los domingos agarran a los pastores estamos orando por muchos, pero a veces alguno no, se nos filtra. En los grupos pequeños se ora por las necesidades específicas de sus miembros. Y 13, no hay tiempo para preguntas y para profundizar. Los grupos pequeños te confrontas con preguntas difíciles y te permite descubrirte. Y con esto termino. ¿Ya perteneces a un grupo pequeño? Que el Señor nos ayude a ser como aquella iglesia primitiva. Y sobre todo a que vos también puedas ser parte de Radio Norte en un grupo pequeño. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, celebramos, Señor, al Dios que tenemos. Adoramos a Jesucristo como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Y Padre, te rogamos por el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de quienes nos escuchan, para que con tu palabra tú puedas ministrarnos de tal modo que podamos ser consolados, que podamos ser confrontados, que podamos cambiar y madurar en la fe. Y Señor, sabemos que está en tu voluntad los grupos pequeños. Abrí la puerta en Radio Norte para que esto sea una realidad completa y que allí podamos volcar nuestro corazón y que allí podamos hacer amigos y que allí podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te doy muchas gracias, Dios, por todos aquellos que llevan al frente grupos pequeños. La gloria y la honra te pertenecen. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.